Bienvenidos a cada uno de ustedes que están allí detrás de esa cámara. Bienvenidos a este podcast Como Flechas. Amén, gloria al Señor porque Él nos ha permitido una vez más podernos conectar, podernos compartir sobre todo algo que a todos nos hace muy bien, sí, es la palabra del Señor, que necesitamos nosotros de escucharlo cada día, porque así es como nuestra fe va a crecer. Por el oír, dice, pero oír palabra del Señor. Qué gusto tenerlos una vez más. Qué bueno que ustedes se encuentran allí para escuchar una vez más palabra de Dios, como dice hermana Malu. Y sabemos que Dios está obrando, que está haciendo algo en sus vidas. Y hay un número de teléfono en su pantalla donde usted puede escribirnos, dejarnos saber cómo Dios está obrando. A veces es más fácil comunicarse de manera personal y este es un número en el cual usted puede usarlo para dejarnos saber cómo Dios está obrando en su vida realmente. Y sabemos que Dios lo hace. Amén. Sí, sabemos que Dios está obrando. Porque su palabra dice que no va a volver vacía, entonces tenemos esa convicción y creemos que así será. Amén, amén. Amén. Vamos a, queremos poner esta reunión en la presencia del Señor, por tanto, vamos a poner en la presencia del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, oh mi amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque Dios mío, cada tema que podemos, Señor Jesucristo, traer, Señor Jesucristo, a este podcast, Señor Jesucristo, como flecha, Señor, sea esa flecha exacta, bendito Dios, llegando a cada corazón, Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, esa palabra es eficaz, Dios mío, Señor Jesucristo, y sabemos, Dios mío, Señor, que en cada punto, Señor, de nuestras vidas, tú estás ahí para levantarnos, Señor Jesucristo, porque Dios mío, no es el final, sino es el comienzo de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en la vida de cada hermano que esté escuchando, cada persona que pueda escuchar, Señor Jesucristo. Esté latente tu palabra, Señor Jesucristo. Dios mío, Señor, te damos gracias, Señor, por cada tema y porque tu palabra, Señor Jesucristo, se cumpla en nuestras vidas a medida que vayamos conociéndote más, Señor, porque dice que cree, Señor, en su palabra, Señor, será de bendición, será salvo, bendito Dios. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este reflexión que vamos a tener en estos días, vamos a hablar de un punto de quiebre. Y no es muchas veces común escuchar un punto de quiebre, ¿no? Pero un punto de quiebre es en el momento, en la situación donde uno se encuentra atravesando y muchas cosas se le acumulan, van acumulándose poco a poco y llega todo como a un cierto límite. Como que le llega a tapar. Como que ya llegó el límite de lo que está sucediendo en su vida y ya no puede más. O sea, ya toda su fuerza, su tolerancia, todo lo que usted trataba de resistir, llegó a un punto de quiebre, ¿no? Ese punto donde uno se encuentra, yo digo como una pared, y uno está como corriendo, ¿no? Rápidamente y después ya y se da cuenta que llegó a ese punto y ya no puede más. Entonces, ¿cómo vamos a atravesar esa pared? Es lo que vamos a tratar, porque a veces tenemos muchos sueños, ¿no? Y algunos hemos llegado a un punto en que los sueños que nos venían impulsando, dando energía, motivándonos, a veces ya se ven muy lejanos. A veces como que se pierden. Se fueron desvaneciendo. Conforme pasa el tiempo, ¿no? Y más aún si en medio de ese camino donde usted está quizá presente, está trabajando, liderando, haciendo la obra del Señor, llega un momento que ya no puede ver más con claridad. Y esa pasión que le levantaba, que le animaba, que le fortalecía, que cada día le daba ese impulso para seguir, se va desvaneciendo, ¿no? O sea, como que ya se fue desgastando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que no tengamos una visión, sino que el dolor de la vida nos ha arrebatado esa visión.
¿sí? Y hay muchas cosas que provocan ese dolor en nuestras vidas. Hay muchas cosas que pueden dañar eso, ese impulso, frenarnos, ¿no es cierto? Ajá, y muchas veces son cosas cotidianas, ¿no? Que pueden pasar. Puede ser tal vez la pérdida de un trabajo, puede ser una enfermedad, una decepción también, una crisis familiar, ¿no? También Sí. que puede darse, o un ministerio que no salió como esperábamos también, ¿sí? O simplemente es ese cansancio que nadie lo está viendo. Ya. Fueron cosas, como usted decía, corría, veía, pero llegó a un límite donde que ya digo, no, ¿qué hago aquí? Exactamente. Un punto de quiebre. Ya, y especialmente es eso, ese dolor, ¿no? Que causa cualquiera de estas situaciones que usted ha mencionado, hermana Malu, ese dolor que puede hacer eso precisamente, es robarnos esa visión, robarnos esa perspectiva hacia dónde estamos yendo, robarnos... O nublarnos, ¿no? Tener como una nube, como hacemos una comparación como un auto que está lloviendo y si usted no le pone las plumas, realmente usted pierde la visión. Exactamente. Y no es que ha perdido la vocación de lo que está haciendo, ¿sí? Sino que usted está allí, pero todo se nubla, así como usted lo dice. Cuando uno está manejando y hay una gran neblina y uno ya no puede ver bien, ya no es claro. Nuestra visión ya no tiene esa fácil visión visibilidad para poderla mirar, continuar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dolor tiene el poder de limitar ese enfoque al cual nos estamos dirigiendo y hacernos ver solo lo que duele, ¿ya? Porque prácticamente es eso. Lo que está viviendo. Exacto. Se enfoca solo en el problema, se enfoca solo en el dolor. Se enfoca solo en esa situación y no se enfoca, nuestro enfoque pierde ese enfoque de ver que Dios puede sanar ese dolor o puede sacarnos de esa situación. Nos enfocamos tanto en el problema que no miramos la solución. Claro, es como les hacía la comparación del auto, ¿no? Realmente usted es la visión la que le pierde, pero realmente el camino sigue ahí. ¿Ya? O sea, no es que no hay caminos, Exacto. continúa, ¿no? Pero nosotros vemos solamente el momento en el que no No podemos ver. No puedo ver, aquí me detengo porque no puedo ver. No puedo ver, no hay nada claro para mí, ¿no? Y es así como en el libro de Habacuc el profeta se sentía muy desanimado, veía que aumentaba la injusticia, que fracasaban los líderes, las oraciones que ponían delante del Señor no eran respondidas. Entonces todo a su alrededor se veía como un caos, todo roto, nada seguía. Y las promesas de Dios era como ya no se van a cumplir, se van desmoronándose, no funcionan, no las vemos, no pasa nada. Es como estamos en un stand-by, no sucede nada, ¿no es cierto? Así yo pienso que se sentía también el profeta Habacuc en ese momento de frustración. Y a veces eso es lo que pasa. Estamos tan gozosos, apasionados que sí va a salir y todo eso, pero nos damos cuenta que no ha sido tan fácil. Exacto, algo inesperado. Exacto, y que vienen cosas en medio del camino cuando estamos atravesando para alcanzar esa visión. Pero él dice claramente en su libro, en el versículo dice, escribe la visión y grábala claramente, ¿no? Y ese es el punto a donde tenemos que llegar. No enfocarnos en el dolor, en la circunstancia que estamos atravesando, sino ver esa visión con claridad. Esa promesa, ¿no? Exacto, ver la promesa de Dios que se alinea a la voluntad del Señor, ¿no? Porque estamos quizá definiendo mal lo que es una visión, pero porque lo vemos como una lista de metas que tenemos que cumplir, un plan estratégico que hemos hecho, pero no pensamos que la visión es un concepto divino. Amén. ¿Sí? Que es algo que vemos nuestra vida alineada a la voluntad del Señor o nuestra vida la vemos con los ojos de Dios. ¿Cómo Dios ve nuestra vida? ¿Cómo Dios
nos piensa de aquí a unos 5 años. Amén. ¿No es cierto? Sí, a veces estamos demasiado ocupados, dice, enfocándonos realmente solo en el problema. O sea, estamos dando vuelta y vuelta, viéndole al problema de todos los lados, pero realmente es, o sea, mirándole al problema con miedo tal vez, ¿no? Y no desde las promesas que Dios ya dejó. ¿Ya? Ya nos dejó. Y en ese transcurso a veces somos personas que decíamos hace muchos sábados empezamos a decir, somos líderes. ¿Por qué? Porque estamos guiando a alguien. Guiamos a nuestros hijos, guiamos en la iglesia, guiamos a las personas a quienes hablamos del Señor. Entonces somos personas que estamos en ese liderazgo continuo y diario, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el miedo, ¿no es cierto? O el dolor, eso viene a nuestras vidas y frustra nuestros sueños, nuestra visión, y nos quedamos estáticos y no queremos como ya, o sea, no sucedió, creo que esta no es la voluntad de Dios, pero puede que sí sea. Sí. Sí sea. Que dice que la división no desaparece. Exacto. Y uno empieza, y es algo que vamos a hablar más adelante, cómo empieza uno a madurar en ese crecimiento de la fe para poder, porque no es cuestión de que, ok, yo deseaba esto y todo se bloqueó, no ha de ser la voluntad de Dios. Pero ¿qué tal si el plan de Dios... Dices por acá. Exacto. Necesitas ver que hay cosas, porque si fuera todo fácil, claro, no valoraríamos incluso lo que el Señor nos está dando. Y cómo nos va transformando, nos va cambiando. Incluso dice que si el Señor va a usar a esta persona, tiene que moldearla, pero muchas veces uno no entiende. Exactamente. Y tenemos que hacer ciertos cambios. Por eso centrarse en el dolor puede ser, o en el miedo, ¿no es cierto? Puede ser un camino muy peligroso, ¿ya? No solo duele, sino que cambia todo nuestro enfoque. Lo que estábamos planeando hacer, terminar, cumplir, ya no está ahí. Ya ahora nos enfocamos en cómo duele, ¿no es cierto? Sí. Y esto modifica la historia y al momento que contamos quiénes somos, lo que es posible en Dios y cómo Dios nos ve, ¿sí? Entonces, el dolor no puede nublarnos nuestra identidad. El dolor o el miedo no puede robarnos realmente lo que Dios nos ha dado. Por eso dice que nosotros debemos volver a mirar a Jesús. O sea, volvernos al camino, al encaminarnos al Señor por donde, o sea, tener esa valentía, ¿no? De decir, Señor, mira, me equivoqué o qué pasó y guíame en esta situación, porque realmente tus promesas dice que se van a cumplir. Y es lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? O sea, Él las creó, pero está en nosotros conectarnos con ellas para que pueda cumplirse el propósito que tenemos. Yeah. Cada uno tiene un propósito. Y yo me pongo a pensar ahora la predicación que escuchamos el día domingo, ¿no? Amén. Como, sí. O sea, ese lugar de oscuridad. Y es tan bonito, ¿no? Porque muchas veces nosotros sí nos identificamos, porque puede ser como decía el pastor, alguien nos hizo caer. Estamos lisiados, estamos rotos, pero en ese lugar de oscuridad, aún en ese lugar, mire, Memi Foser dice que nunca se imaginó, o sea, él ya pensó quedarse ahí, morirse ahí, porque sus padres, sus abuelos murieron. Su visión cambió. Totalmente. Sí, ya no puede ser el próximo rey, ¿no? Ya no puede tener su familia, todo cambió. ¿Qué es lo que pasó? Vino el dolor a su vida de Mefiboset con todo lo que le sucedió, ¿no? Pero era como una pausa en su vida, ¿no? Pero el dolor, si lo dejamos en ese momento que invada, vamos a terminar ese lugar oscuro. Sin esperanza, tristeza. De tristeza. Y ahí actúa la gracia y la misericordia del Señor, que otra vez alinea de alguna manera, le encamina otra vez hacia el plan de Dios. Y Dios es fiel, Dios cumple, Dios hace tantas cosas. Dios conecta, ¿no? Los propósitos que se deben cumplir. Exactamente. Y por eso a lo largo de las Escrituras vemos personas que perdieron esa visibilidad de ver con claridad
su visión hecha una realidad, ¿no? Pero ellos nunca perdieron el propósito, a pesar de que hubo momentos difíciles en su vida. Podemos hablar de José, que no podía ver su sueño desde una celda. Esther no podía ver el resultado cuando el miedo le rodeaba. Entonces son cosas que nos impiden, que es como, ¡pum!, la pared, el punto de quiebre en nuestras vidas. O David, que no podía ver la victoria mientras él se escondía en cuevas. Es como lo que estábamos hablando también de Eliseo. Tuvo una gran victoria y se fue y se refugió escondido. Quería morir. Quería hasta morir. Pero algo que les motivó a ellos fue que aprendieron a confiar en lo que no podían ver. Y de eso se trata la visión. Es como, yo le relaciono la visión como la fe realmente, claro, ¿no? Sí. Y eso es lo que vamos a seguir viendo el próximo sábado. Así que no se desconecten de este tema. Es algo impresionante cómo lo que usted puede ver en una visión es lo que le dicta su fe, lo que usted cree, lo que usted cómo va madurando, a pesar de que no es un camino recto. Hay cosas que van a estar en el camino. Va a haber baches. Sí, exacto. Pero ahí está que usted pueda. Por eso Habacuc decía, escribe la visión, vela claramente, no te desanimes, ve tu visión como se fue entregada, ¿no es cierto? Y usted lo mencionaba, hermana Malu, para que Habacuc se acuerde de lo que había sido escrito. Amén. ¿No? Sí, porque dice cuando el Señor incluso dice que a él, a Habacuc incluso le decía para que vuelvas a recordar. O sea, vuelve a recordar, dice, aquello que ya se había escuchado. Y creo que eso nosotros también muchas veces pasamos por esas temporadas, ¿verdad? Pasamos por esas situaciones donde que nos quedamos mirando el problema, pero el Señor ya dice, mira la visión. O sea, hay algo que se va a cumplir, ¿sí? Porque la palabra del Señor es la que se cumple por medio de lo que ya está escrito. Porque dice que fue escrito para esos tiempos y para los de hoy también. Amén. Así es. Imagínense en todas las personas que les acabé de mencionar y cuánto ellos siguieron adelante, progresando en consonancia con la visión que Dios había puesto en sus corazones. Y así fue como David escribió en el Salmo 27, el versículo 13, donde dice, tengo la certeza de que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Quizás como David se encuentre usted en una etapa en la que ya no ve con claridad lo que antes era tan evidente y que se veía tan claro, y esto va a suceder. Usted sigue adelante cada día, pero en su interior hay una esperanza que se está desvaneciendo. Exactamente. Y ese es ese punto de quiebre. Amén. Y es cuando David dice que él no escondió esas emociones, sino que él las reveló y dijo, Señor, estoy a punto de rendirme. Pero la palabra que dijo, por eso dice, hubiera yo desmayado si no creyere. Oh, wow. Yeah. Entonces, quiere decir que sí estuvo ¿Cómo se conecta la fe, no? Exacto. En todas las áreas de nuestra vida. Y ahí es cuando él confiesa y cree a lo que el Señor ya había prometido, ¿no es cierto? Entonces era no rendirse, a seguir adelante. Por eso es que David es considerado el hombre conforme a su corazón. Yeah. Porque a pesar de sus errores, él seguía creyendo en él. Sí. Usted muchas veces sí se ha preguntado, al estar en este momento de punto de quiebre, ¿no? Cuando usted ya está hasta el límite y ya no sabe cómo seguir, y muchas veces viene a nuestra mente, ¿será que Dios sigue obrando en mi vida? ¿Será que Dios tiene el control de esta situación? ¿Será que esta es la voluntad de Dios? Entonces, si esas preguntas vienen a su mente y resuenan en su corazón, ¿sabe qué? Hoy en esta mañana digo, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Él sigue, Él no se ha cansado, Él no se cansa, Él continúa, Él no es como nosotros que tiene cansancio, sino que Él sigue en
en esa visión que puso en nosotros. Por eso es importante cuánto nosotros nos alineamos en la perfecta voluntad del Señor, porque el Señor no deja de obrar en nuestras vidas. Y a veces, si tiene usted un momento de incertidumbre, ¿no? Donde usted no sabe qué hacer, yo lo que le diría, deténgase en el punto donde usted se encuentre y alinee su visión con la visión del Señor. Cuán importante es alinearnos en la perfecta voluntad del Señor, en esa voluntad que es buena, que es agradable, es perfecta. ¿Y cómo lo hacemos? A la luz de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Por eso es que pregúntese en qué área de su trabajo, en qué área de su liderazgo, en qué área de su vida personal donde usted se encuentra, sin pensarlo dos veces, en ese momento donde a veces ya no hay solución, deténgase un momento y alíñese nuevamente en la perfecta voluntad de Dios, en lo que Dios puede hacer. Amén. Incluso cuando hay miedo, ¿no? Cuando hay miedo, dice que siempre está presente ahí, pero el Señor lo que quiere es que nosotros podamos confiar en Él. O sea, en esos momentos donde decimos, ya no podemos más, ya no sé a dónde ir ni qué hacer, pero nuestra confianza siga siendo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque esa es la cosa, hermano Malu, que cuando encontramos obstáculos en nuestra vida, se nos olvida prácticamente lo que Dios nos ha prometido. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida nuestra identidad realmente. Se nos nubla la visión por completo. Pero eso que no vaya a anular su vocación, lo que usted desea, lo que hay en su corazón. Por eso cuán importante es saber lo que tiene usted en su corazón. Es que nada cambia la dirección que Dios quiere para cada uno de nosotros. O sea, como dice usted, esas situaciones pueden desviarnos del propósito que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y siga, como yo digo, quizá usted ve una puerta que se abre en esa pared, ¿no es cierto? Y usted puede ingresar a ella para continuar. No lo vea como un muro que le detiene para poder seguir en su visión. Y Jesús dice que también igual Él nos enseña que nosotros podamos vivir en Él, porque Él, cuando nosotros nos conectamos con Él, podemos tener una vida guiada por el Señor. ¿Y qué es ser guiados por el Señor? Es que Él con su amor nos va dirigiendo, ¿no es cierto? Él no permite que nosotros caigamos. Para el Señor nada es imposible. Por ejemplo, hay gente que dice, tengo ansiedad, no le gusta que, por ejemplo, o está metida en ese afán, ¿no? De quiero esto y seguir persistiendo en algo que sabemos que no está conectado con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces es como que la gente empieza a afanarse. Ahora se escucha mucho de ansiedades, de que están estresados y tanta cosa, y es porque realmente seguimos dando ahí tiempo a las cosas que no nos están edificando. Por ejemplo, hoy en día es las redes sociales, ¿no? Que hay mucha gente que se conecta tanto, que ve tantas cosas y realmente pierde ese sentido por querer alcanzar algo que solamente está mirando, que tal vez puede ser cosas temporales, pero entra ese afán de como que querer tener eso. Y si no lo tiene, se frustra. ¿Sí? Pero es en el Señor ver esa visión que Él tiene para cada uno de nosotros. Como hablábamos, hay tantas situaciones por lo que la gente pasa, y el Señor mismo dijo, ¿no? que Él tiene esa palabra de vida para nosotros. Sí, y justamente en esta semana hablábamos nosotros en la célula, ¿no? Y los hermanos mencionaban y decían que yo ayudé a tal persona y que hay niños por acá, y así, ¿no? Enfocándose en alguna ayuda temporal, cuando realmente en la palabra del Señor es a esas personas traerles, dice, esa fuente, y esa fuente es el Señor, porque Él es el que nunca se va a cansar, como habíamos escuchado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros acercamos a una persona a la fuente, que es el Señor Jesucristo, como la mujer samaritana,
nunca más volvió a tener sed, ¿verdad? Pero a veces queremos nosotros o pensamos que nosotros tenemos que hacer esas cosas diarias, o es que yo le ayudé a tal persona y es que me da pena dar plata allá o a los niños en la calle, pero cuando realmente el propósito de Dios es otro. Y tenemos, yo digo, a veces queremos calmar la conciencia, ¿no es cierto? Exactamente. Pero no vemos claramente la visión que Dios quiere para nosotros, porque yo me pongo a pensar, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos hace soñar conforme a la visión o a la vocación. Es como alguien que, o sea, si hablamos de eso, el Señor nos invita a todos a poder compartir esta hermosa palabra, ¿no es cierto? Y eso nos hace llevar o nos inclina de acuerdo a nuestra vocación, al don que el Señor ha puesto en nosotros. Y no es solamente una cosa, sino desarrollarnos en todas las áreas que el Señor nos ha permitido realmente tener. Por eso la visión no solamente es como, yo digo, si tenemos que ponernos en el camino del Señor, el Señor nos va a mostrar hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿sí? Poder ver nuestra vida en los ojos del Señor. Porque si nos ponemos a ver, el Señor no solamente ayudaba para dar de comer a una persona, Él compartía la palabra. Exacto. O sea, no solamente se centraba en una cosa, sino que Él hacía algunas cosas. ¿Qué es lo que llevó a esto? A pensar que el Señor no solamente quiere que nos desarrollemos en una área, sino que tengamos la visión de ampliarnos en todo lo que manda su palabra para hacer, en cada caso de cada persona, cada uno de manera diferente. ¿No? Pero alineados en el propósito de Dios. Exactamente. Es como, una palabra del Señor también dice, ¿no? Es como en el estadio todos corren, pero hay uno solo, dice que, o sea, todos corren, todos hacen su función, ¿verdad? Porque no todos están destinados a defender o a hacer goles, sino que todos tienen una parte que deben que cumplir, ¿verdad? Una área que deben cubrir, una área que deben defender. Y por eso también somos el cuerpo de Cristo, porque unos son manos, otros son pies, otros son orejas, ¿no es cierto? Cada uno tiene, yo digo, una visión que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero ¿cuánto alineados estamos en esa visión para poderle defender con pasión y no dejar que las cosas que vivimos nos pongan en un punto de quiebre en donde ya no queremos? Y aunque eso también puede ser, ¿no? Y eso también es parte del proceso. Como vemos José, o sea, tuvo que pasar todo eso, pero era parte de su proceso. Y por eso vamos a hablar también eso relacionado con la parte de nuestra fe. ¿Cómo podemos alcanzar esa madurez? O sea, hay ciertas etapas en nuestra vida que nos ayudan a madurar. ¿Ya? Y es normal, tenemos que madurar incluso en nuestra vida cristiana. Pensar de manera diferente, no vamos a pensar como los niños siempre, como dice la palabra, ser siempre niños y nunca tomar del alimento sólido, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar la semana que viene, hablando un poquito más en relación a cómo podemos llevar esta visión en fe a cumplirla en el Señor, en el tiempo perfecto del Señor, de acuerdo a los planes del Señor. ¿Sí? Así que les esperamos la próxima semana. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros y nos gustaría también saber más de ustedes y compartir, porque eso es hermoso, compartir esos testimonios, esas experiencias, esa aplicación de la palabra de Dios. Cuando yo estaba estudiando este mensaje, se me venían tantas cosas de mi propia vida, hermana Malu, de cosas que a veces sí me he sentido, porque uno se frustra, ¿no? Al encontrar un obstáculo y queda como, no fue así, y queda con las manos caídas como, ya no sé qué hacer. No lo esperaba. No lo esperaba, pero la esperanza está allí. Acuérdese que el dolor, el miedo no puede quitar su vocación. Lo que usted siente, lo que el Señor ha puesto en su corazón para hacer, no se detenga y siga adelante.
Amén. Y estos puntos de quiebre nos ayudan a dar una pausa, ¿no? Y no es rendirse, sino es esperar y seguir confiando en el Señor Jesucristo, así como lo hacía David. Amén. Él esperó en Él y sabemos nosotros quién es David. Amén. Les esperamos la próxima semana junto con nosotras para poder compartir lo más hermoso que el Señor nos ha dejado. Su palabra, sus promesas. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.